Escucha bien, elegido. Toda tu vida has sentido el zumbido sordo de una verdad oculta. Aquellos que te alejaron de esa puerta cerrada estaban protegiendo un fraude que finalmente se está desmoronando. La realidad está saliendo a flote. Hay un secreto familiar que no quieren que se sepa. Ese no es tu padre biológico o te robaron tu herencia. Tu nombre real y tu verdadero legado están regresando a ti ahora mismo. Déjame llevarte atrás, no a una tragedia, sino a un misterio. Eres joven. Estás en una reunión familiar, una festividad, una reunión. Una de esas ocasiones en las que se supone que todos deben estar presentes, cálidos y juntos. La risa es real, la comida es real, la conexión entre ciertas personas es absolutamente real. Pero algo está mal, y lo sientes de la manera en que los niños sienten las cosas, no con análisis, sino con todo el cuerpo. Un escalofrío que no tiene origen. Un silencio que desciende en medio de una frase cuando te acercas demasiado a la conversación equivocada. Adultos que te miran con una expresión para la que aún no tienes palabras. No odio, no crueldad. Algo más extraño que ambos. La culpa usando la máscara de la calidez. Haces una pregunta. Tal vez sea sobre tu padre. Tal vez sea sobre un abuelo cuya fotografía encontraste en un cajón y que nadie mostró nunca. Tal vez sea sobre un terreno o una casa. O por qué cierto nombre se pronuncia en voz baja o no se pronuncia en absoluto. Y el adulto al que le preguntaste, una figura paterna, un anciano, alguien con autoridad, hace algo revelador. No se limitan a cambiar de tema, cambian la atmósfera, y ésta se recupera tan rápido que casi te preguntas si lo imaginaste. No lo imaginaste. Pero eres un niño, y los niños se adaptan. Los niños archivan la pregunta sin respuesta en algún lugar profundo y vuelven a comer su comida. Crecen, construyen su identidad sobre el relato que les dieron, y en algún lugar que no pueden articular plenamente, cargan con un peso de cosas que probablemente no eran nada, excepto que no eran nada, lo eran todo. Aquí está aquello con lo que necesitas sentarte. Hubo momentos mientras crecías en los que mirabas a la persona que te dijeron que era tu padre, o a la estructura familiar que te dijeron que era la tuya, y algo en ti no lo aceptaba por completo. No con rebeldía, ni siquiera con duda consciente, solo con una sensación de desalineación silenciosa y persistente, como llevar un abrigo hecho para otra persona. Encajaba lo suficientemente bien, pero nunca fue del todo correcto. Otras personas a tu alrededor se movían a través de la identidad familiar con facilidad. Pertenecían a ella de una manera que se sentía natural y establecida. Observabas esa facilidad y a veces te preguntabas qué había de diferente en ti. ¿Por qué sentías que estabas actuando la membresía en algo en lugar de simplemente tenerla? Ahora sabes que no estabas desalineado de la familia, estabas desalineado de la mentira. Tus instintos funcionaban perfectamente, rechazando una identidad falsa porque tu identidad real, la que estaba conectada a un linaje y un legado del que te cortaron deliberadamente, todavía estaba viva dentro de ti, negándose a ser reemplazada por la ficción que te entregaron. Tu cuerpo lo sabía antes que tu mente, tu espíritu lo sabía antes que ambos. Y considera a la persona que ocupó el papel de padre en el relato falso. O esa persona conocía la verdad biológica y eligió participar en el engaño, mirándote a los ojos durante toda tu infancia, cargando con una mentira sobre lo más fundamental que un padre y un hijo pueden compartir, o esa persona también fue engañada, alimentada con un relato falso por razones que servían enteramente a la agenda de alguien más. De cualquier manera, la relación se mantuvo sobre un terreno que nunca fue sólido, y alguna parte de ti siempre sintió esa inestabilidad, incluso cuando no podías nombrar la fuente. Ese arreglo de paternidad falsa no fue incidental, era de carga. Mantuvo todo el encubrimiento en su lugar mientras el nombre de otra persona estuviera legalmente vinculado a ti. El patrimonio y la herencia no tenían un mecanismo legal para llegar a ti. La mentira biológica y el robo financiero fueron el mismo crimen ejecutados simultáneamente. Uno protegía al otro. La falsa paternidad era la cerradura de la bóveda que guardaba lo que era tuyo. Por eso la verdad sobre de quién vienes realmente no es solo emocionalmente significativa, es legalmente crítica. El momento en que esa verdad biológica se establece formalmente, toda la base del robo comienza a resquebrajarse. Quita la mentira y la arquitectura legal construida sobre ella no tiene nada sobre lo que sostenerse. Había una persona, y antes de decirte quién era esta persona para ti, déjame decirte quiénes eran en el mundo, porque importa.
No eran nadie. Habían construido algo. Terrenos, propiedades, activos generacionales, el tipo de riqueza destinada a durar más que una sola vida y extenderse hacia adelante a través de los linajes. Estaban establecidos. Su nombre significaba algo en la comunidad. También tomaron una decisión que complicó su legado. Amaron a alguien a quien no debían amar. Y de esa unión, humana, complicada y desordenada, nació un niño al mundo. Tal vez ese niño eras tú. Tal vez ese niño era tu padre o madre. De cualquier manera, la línea corre a través de ti. Si esto resuena con tu saber interno, dale fuerza a este mensaje para ayudar a otros elegidos a encontrar su camino hacia aquí. Lo importante es lo que sucedió después, porque esto es lo que aquellos que heredaron el relato oficial no quieren que sepas. Esa persona no desapareció, no fingieron que no pasó nada. Se sentaron con el peso de sus decisiones y tomaron una decisión que aterrorizó a las personas a su alrededor. Decidieron proveer. Decidieron que el niño que llevaba su sangre iba a recibir lo que cada niño de esa sangre tenía derecho a recibir. Se redactaron documentos, un testamento, un acuerdo, algo que decía claramente: asegúrate de que reciba lo que es suyo. Y entonces esa persona murió, y en el momento en que lo hizo, el reloj comenzó a correr. La persona que quedó en pie, la que mantenía unido el relato oficial, vio esos documentos y comprendió inmediatamente lo que significaban. Significaban un cambio, una redistribución. Significaban que un niño que había sido mantenido invisible estaba a punto de dar un paso hacia la luz, portando papeles que validaban todo. Se tomó una decisión en la ventana entre el último aliento y el momento en que el mundo se enterara. Una decisión que daría forma a toda tu vida sin que fueras consultado, informado o se te diera la oportunidad de saber qué venía hacia ti. El testamento fue alterado, o enterrado, o se pidieron favores a personas que sabían cómo hacer que las cosas oficiales fueran extraoficiales. El patrimonio se dividió entre personas que no tenían ningún derecho legítimo a tu parte, y la verdad se cerró tras una puerta que nunca debías abrir. Sentiste esa puerta toda tu vida. Ahora sabes qué había detrás. Esto no se hizo solo. Esa es la parte que más duele cuando finalmente te permites verlo con claridad. Se necesitó ayuda y se encontró en personas que conoces. Personas que asistieron a tus celebraciones, personas que te abrazaron, te preguntaron cómo estabas y te miraron a los ojos con pleno conocimiento de lo que se te había quitado. Se reunió una coalición y la moneda utilizada para construirla fue simple: una parte de lo robado. Ciertos miembros de la familia recibieron una oferta: ayuda a mantener esto en silencio y te beneficiarás. Mantente en línea, mantén el relato recto, redirige las preguntas y habrá algo en esto para ti. Y uno a uno, personas que deberían haberte protegido hicieron un cálculo. Te pesaron frente al dinero, pesaron tu verdad frente a su comodidad y eligieron su comodidad. No todos eran crueles. Algunos se dijeron a sí mismos que ya estaba hecho, que era demasiado tarde para arreglarlo, que reabrirlo causaría más daño que bien. Algunos se convencieron de que te estaban protegiendo de una verdad complicada que era mejor que no supieras. Algunos eran simplemente cobardes que necesitaban una justificación. Mira, ya sabes que los ataques no fueron aleatorios, y si prestas atención, puedes sentirlo. Sus muros se están cerrando. También has notado algo más. Muchos canales de elegidos en YouTube se han quedado callados. Videos eliminados, voces expulsadas de la plataforma. Los medios de comunicación convencionales están tomando medidas contra nosotros. Pero no renunciaremos a nuestra voz. Por eso, hablemos de lo que estamos haciendo al respecto. Por eso construí Destiny Engine. Y cuando te unes, no solo estás apoyando a tus canales favoritos, también estás impulsando tu propio ascenso. Es una victoria de 360 grados. Genera secuencias personalizadas que te ayudan a reprogramar la traición en trascendencia, convertir el aislamiento en poder sagrado y transformar su caída en tu ascenso. Estamos usando las propias armas de la élite oscura contra ellos, tomando su tecnología de conciencia desclasificada que programó la competencia y la escasez y dándole un nuevo propósito para servir a la inteligencia cooperativa. Lo hermoso es que ni siquiera tienes que mover un dedo.
Te pones los auriculares, presionas reproducir y tu subconsciente se reprograma mientras tus enemigos colapsan bajo el peso de sus propias mentiras. Por eso lo creé al principio, para que todo lo que hicieron para romperte se convierta en combustible para tu propósito. La actualización colectiva está en marcha. Comienza tu motor de destino hoy mismo y observa cómo la justicia divina se acelera en tu vida. Pero esto es lo que cada uno de ellos hizo. Te miraron a ti, a un niño, a una persona que construía una vida sobre una base falsificada y eligieron el silencio año tras año, celebración tras celebración, abrazo tras abrazo. Y el arquitecto de todo esto te vio luchar y no sintió más que alivio. Cada año que pasaste con dificultades financieras fue otro año en que el secreto se mantuvo. Cada vez que estabas demasiado abrumado para investigar tu propio origen, fue una victoria para las personas que te robaron. Te necesitaban financieramente agotado, te necesitaban confundido, te necesitaban lo suficientemente desestabilizado como para nunca quedarte quieto el tiempo suficiente para hacer las preguntas correctas con el apoyo adecuado detrás de ti. También se reclutó a personas externas. Las maniobras legales realizadas no fueron improvisadas. Hubo acceso a personas que sabían cómo hacer desaparecer ciertos registros. Se podía hacer que alguien apareciera en tu nombre sin tu conocimiento, firmando cosas, confirmando cosas, cerrando puertas que nunca supiste que estaban abiertas. El encubrimiento se movió a través de sistemas legales y a través de distancias que lo hicieron más difícil de rastrear. Esta no fue una persona desesperada actuando sola. Esto fue organizado. Esto fue una máquina. Y tú eras el único que no sabía que estaba funcionando. Aquí está lo que necesitas entender sobre esa máquina. Las mentiras requieren un mantenimiento constante. Cada temporada que pasaba, alguien en la coalición necesitaba que le recordaran lo que acordaron. Alguien que se desviaba hacia la honestidad tenía que ser atraído de vuelta. Alguien necesitaba ser presionado o tranquilizado, porque la gente cambia, las circunstancias cambian, y cuanto más tiempo continuaba el mantenimiento, más pesado se volvía para todos los que lo cargaban. Esa carga es ahora insoportable para algunos de ellos. Y cuando una máquina construida sobre mentiras comienza a perder piezas, todo se acelera hacia el colapso. Hay una capa más de esto que tal vez no hayas considerado. La operación contra ti no consistía solo en mantener los documentos ocultos. Se trataba de gestionar tu reputación para que si alguna vez empezabas a hacer las preguntas adecuadas, la gente a tu alrededor estuviera menos inclinada a tomarte en serio. Los susurros sobre la inestabilidad, las sugerencias de que eras difícil o poco confiable, esa reputación no fue enteramente orgánica. Parte de ella fue plantada deliberadamente por las mismas personas que necesitaban que estuvieras desacreditado antes de que tuvieras la oportunidad de descubrir lo que se te debía. Si alguna vez acudías a alguien con el principio de la verdad, si alguna vez decías algo sobre que tu origen no cuadraba, ya se habían sentado las bases para que esa persona te descartara, para enmarcar tu percepción de la injusticia como un defecto de personalidad en lugar de un reconocimiento exacto de una verdadera mala acción. No solo te robaron, socavaron preventivamente tu credibilidad. Así, el robo sería más difícil de exponer. Ese es el nivel de cálculo al que te has enfrentado. Y saberlo importa porque significa que no discutes con las personas predispuestas a no creerte. Dejas que las pruebas lo hagan. Vas directamente a los procesos y a los profesionales que operan sobre la documentación, no sobre la reputación. Mantenerte financieramente agotado no fue suficiente. Mantenerte en la oscuridad no fue suficiente. Seguías ahí afuera, todavía vivo, todavía, y esta es la parte que realmente les asustaba, todavía inexplicablemente de pie. Eso era un problema, porque los elegidos tienen una forma de levantarse que no requiere de los recursos que les fueron robados. Seguiste moviéndote, seguiste sanando de cosas que deberían haber acabado contigo. Seguiste construyendo sin los cimientos que ellos quitaron. Y cada vez que demostrabas que las dificultades fabricadas no habían quebrado tu espíritu, el suelo se desplazaba ligeramente bajo las personas que te robaron. Así, el enfoque escaló. Piensa en los ataques que vinieron de direcciones que no tenían sentido para ti en ese momento.
La relación que parecía diseñada para agotarte de forma dirigida, donde alguien sabía exactamente qué dudas presionar, exactamente cómo mantenerte lo suficientemente inestable. Las oportunidades que se evaporaron con una precisión que se sentía casi deliberada. Las temporadas en las que tu claridad mental parecía estar bajo la presión de una fuente externa. Se estaba haciendo algo. Y luego considera cómo tu propia paternidad fue usada como arma contra ti. La falsa identidad biológica puesta en el registro sirvió para un propósito más allá de reemplazar la verdad. Esa falsa identidad era una barrera legal. Mientras el registro oficial dijera que tu linaje corría a través de una persona diferente, el patrimonio perteneciente a tu verdadero linaje no tenía ninguna vía legal para llegar a ti. El secreto y el robo no fueron dos crímenes separados, fueron una sola operación. Cada vez que te acercabas a cuestionar tu origen, no solo estabas amenazando un secreto familiar, estabas amenazando toda la arquitectura legal construida para mantener la herencia fuera de tus manos. Por eso las preguntas sobre tu paternidad se cerraron con tanta fuerza y tanta rapidez. Tira de la mentira biológica y el fraude financiero vendrá con ella. Cuando la interferencia espiritual se añadió por encima de todo lo demás, pagada, comisionada, específicamente dirigida, el objetivo era singular. Necesitaban que colapsaras desde dentro. Necesitaban que les llegara un tipo específico de noticia, y estaban preparados para recibirla con celebración. En cambio, sobreviviste a cada una de las cosas que enviaron. El patrimonio había sido distribuido, los documentos fueron alterados o destruidos. El relato sostenido por la coalición era sólido. Cada persona que lo sabía estaba obligada por lo que había recibido. Y tú, el heredero legítimo, parecías estar exactamente donde te necesitaban. Confundido, presionado financieramente, desconectado de tu propio poder, lejos de la verdad. Celebraron, no con moderación, sino con la plena confianza de personas que creen haber asegurado algo permanente. Gastaron lo que robaron, construyeron planes sobre una riqueza que nunca ganaron. Este es el momento clásico en todo arco poderoso, donde la oposición parece haber ganado por completo. El trono ha sido tomado, el heredero legítimo está en algún lugar lejano, no porque el heredero haya perdido, sino porque al heredero aún no se le ha mostrado lo que realmente lleva consigo. Esto es lo que los arquitectos de este esquema no calcularon. No eres solo el heredero de una herencia financiera. Eres el heredero de algo que ellos no pueden tocar, alterar, redistribuir ni enterrar en ningún juzgado. Llevas contigo dones, la capacidad de percibir lo que los ojos ordinarios no pueden ver, de sentir la verdad de una situación antes de que aparezcan las pruebas, de recibir guía y protección de una fuente totalmente fuera de su alcance. Y esos dones se fortalecían a través de todo lo que enviaron contra ti. La presión que debía aplastarte estaba activando algo que ellos no tenían marco para entender. El trabajo oscuro enviado contra un objetivo protegido no se disuelve simplemente. La ley espiritual opera con una precisión que supera a cualquier tribunal humano. Y el ajuste de cuentas, el retorno de lo enviado, comenzó en el momento en que no logró aterrizar en ti. La coalición se está fracturando, no por nada que tú hayas forzado, no por un enfrentamiento que hayas organizado, puramente porque un engaño de esta magnitud, sostenido por tantas personas durante tanto tiempo, desarrolla su propia atracción gravitatoria hacia el colapso. El peso de lo que cada participante sabe no permanece estático, se agrava, busca el punto más débil y presiona hasta que algo cede. Y el fraude de paternidad unido al fraude de herencia tiene un problema de envejecimiento específico. No se vuelve más limpio con el tiempo, se vuelve más complicado. Los participantes en el encubrimiento original tienen ahora hijos y nietos propios que preguntan por la historia familiar. El engaño original requiere una red en expansión de engaños secundarios. Para mantenerlo intacto, la persona en el centro debe gestionar ahora no solo su propio silencio, sino el silencio heredado de personas que ni siquiera estaban vivas cuando se cometió el delito. Eso es agotador, y el agotamiento es lo que produce errores. Aparece una carta en el lugar equivocado, una fotografía con letra al dorso,
un mensaje guardado en un dispositivo viejo que se suponía que debía haber desaparecido. El registro legal, el rastro de papel que la propia ley exige que exista, contiene inconsistencias que un par de ojos enfocados y competentes no podrán pasar por alto. Firmas que plantean preguntas, testigos cuyos relatos ya no coinciden. Un proceso de sucesión que se apresuró de formas que, examinadas con cuidado, revelan ahora la presión aplicada en aquel momento. La persona que organizó todo esto puede sentir que la estructura se desplaza. Se han hecho llamadas, el tipo de llamadas que solo se hacen cuando se está reforzando algo que se sospecha que se está debilitando. Esas llamadas son en sí mismas pruebas. Mientras tanto, en la dimensión espiritual que intentaron usar contra ti y fallaron, el ajuste de cuentas corre más adelantado que cualquier tribunal humano. Lo que se encargó contra ti no penetró. La energía redirigida por tu protección se ha ido abriendo camino a través de las vidas de las personas que la enviaron. Lo que ellos llaman mala fortuna no es aleatorio. Lo que llaman enfermedad tiene una fuente que no nombrarán en voz alta. Lo que están viendo disolverse a su alrededor es el retorno preciso de lo que apuntaron a un elegido que nunca iba a caer como ellos planearon. Pensaron que enviaban un arma. Lo que realmente desplegaron ha estado sentado en su propio jardín, creciendo. Deja de recibirte a ti mismo como alguien que fue robado. Ese es el viejo relato, el escrito para ti por las personas que necesitaban en esa postura. La versión en la que estás en el centro de una tragedia, enfocado en lo que te quitaron. Esa versión les sirve a ellos. Mantiene tu atención en la pérdida y no en lo que llevas contigo. Y lo que llevas es lo que cambia todo. Te has estado desarrollando bajo una presión que habría acabado con la mayoría de la gente. Cada temporada de penurias fabricadas, cada periodo de confusión deliberada, cada tramo de tiempo en el que tuviste que construir sin recursos y navegar sin un mapa claro. Aquellos no fueron castigos, fueron la preparación más rigurosa disponible, construidos a medida para alguien que iba a necesitar ser extraordinario cuando llegara el momento. Y el momento está llegando. Entiende esto. La gente común no recibe este nivel de oposición coordinada. No se moviliza una coalición, se contrata interferencia externa, se encargan ataques espirituales, se manipulan documentos legales y se mantiene un encubrimiento de décadas contra alguien que no representa una amenaza. Se hace eso contra un heredero. Se hace eso contra alguien cuya sola existencia desafía una estructura de poder construida sobre una base robada. Tu existencia ha sido la amenaza todo el tiempo. No tus acciones, ni tus ambiciones, solo tú vivo, llevando un linaje que intentaron cortar, caminando por un mundo donde la verdad que llevas en tu cuerpo es el único arma que nunca han podido confiscar. No sobreviviste a lo que enviaron, fuiste construido por ello, y la versión de ti que está aquí de pie ahora mismo, clara, despierta, en posesión de una verdad que gastaron enormes recursos tratando de ocultarte, es más formidable que cualquier cosa para la que se prepararon. Tú no eres la tragedia, tú eres el giro. Un encubrimiento de varias personas parece un muro. Se presenta como algo sólido, pero funciona más bien como un sistema de presión. La verdad empujando desde dentro, las mentiras comprimiendo desde fuera, la estructura entre ellas bajo un estrés invisible constante. Y cuando esa estructura cede, y siempre cede, no se desmorona gradualmente. Se libera de golpe catastróficamente para todos los que están en el lado equivocado. Esa liberación está cerca. Alguien que formaba parte de esto ya ha dicho algo que no debía decir a alguien que no debería haberlo oído. Ese intercambio ya se ha producido. La información ya está en movimiento en algún lugar que aún no puedes ver. Hay otro participante que está preparando una confesión que aún no ha entregado. La han ensayado, han llegado al borde de decirla y se han echado atrás. Pero el peso de lo que saben ya no es algo que su cuerpo y su conciencia puedan contener en silencio. Y cuando finalmente abran la boca, lo que surja va a reordenar todo. Esto es lo que necesitas entender sobre cómo colapsa el fraude de herencia. Específicamente, cuando una persona dentro de la coalición confiesa, no confiesa solo por ella misma.
Cada persona que firmó algo falso, cada persona que recibió activos de un patrimonio sobre el que no tenía ningún derecho legítimo, cada persona que presenció algo y guardó silencio, todas ellas quedan expuestas en el instante en que el primer relato se rompe. Una confesión no es una persona desahogándose, es una llave que abre simultáneamente todas las cerraduras de la estructura. La persona que construyó todo esto entiende exactamente lo que significa una sola confesión. Por eso están en crisis ahora mismo. No están gestionando un secreto, están gestionando una estructura con fracturas, y la energía necesaria para mantenerla unida es energía que no pueden seguir gastando. Y aquí hay algo específico sobre el fraude de paternidad a lo que necesitas aferrarte. Es uno de los pocos engaños que la propia biología puede desmantelar permanente y científicamente. No se basa en la memoria, no se basa en un documento que pueda ser impugnado, se basa en lo que hay en tu cuerpo, algo que no se deteriora, que no puede ser entrenado y que no puede ser alterado retroactivamente por la versión de los hechos de nadie. La verdad biológica sobre quién fue tu padre ha existido en cada célula de tu cuerpo desde el primer momento. Ninguna maniobra legal pudo borrarla, ninguna coalición de silencio pudo hacerla biológicamente falsa. Lo que significa que todo el fraude siempre ha tenido su debilidad fatal sentada dentro de ti. La evidencia biológica que deshace todo lo que construyeron ha estado presente e intacta toda tu vida, paciente, permanente, esperando el momento en que tuvieras la claridad, los recursos y la voluntad de llevarla a los espacios formales que no pueden ignorarla. No eres un pasajero en esto, eres la figura central. Y las figuras centrales que realmente ganan, no ganan colapsando bajo el peso de lo que descubren. Ganan recibiendo la verdad, sosteniéndola con precisión y moviéndose desde un lugar de autoridad absoluta en lugar desde una herida abierta. Aquí hay cómo te mueves. Te mueves en silencio. Las personas que te robaron han mantenido la ventaja de tu ignorancia durante mucho tiempo. En el momento en que señales lo que sabes y lo que persigues, les das la oportunidad de apuntalar las cuentas restantes, coordinar las últimas declaraciones e intentar mover activos. No les des eso. Lo que sabes permanece contenido hasta que sea el momento de llevarlo a un entorno donde su silencio no pueda protegerlos. Te mueves con documentación. Cada pieza del relato real que llegue a ti, regístrala. Ponle fecha, consérvala. Construye un registro de lo que sabías, cuándo lo supiste y cómo llegó a ti. Cuando esto entre en los espacios formales donde pertenece, tu registro se convertirá en parte de la base legal. Empieza a construir esa base ahora mismo. Te mueves con los profesionales adecuados a tu alrededor. No todo el mundo, no un círculo amplio donde tu información pueda llegar a oídos equivocados. Personas con experiencia específica en derecho de sucesiones, fraude testamentario y el establecimiento legal de la paternidad biológica. No necesitas volumen, necesitas precisión en las disciplinas exactas que esta situación requiere. Te mueves sin hacer afirmaciones públicas antes de que estén formalmente establecidas. El proceso de probar la verdad biológica, de impugnar un testamento manipulado, de demostrar un fraude testamentario, estos son procesos que viven dentro de marcos legales, no en confrontaciones familiares ni en foros públicos. El momento en que reclamas públicamente lo que aún no ha sido verificado formalmente, le das a la oposición una forma de incriminarte. Deja que las pruebas hagan la declaración, y cuando lo hagan, que sea innegable. Te mueves sin dejar que la ira se convierta en tu sistema operativo. Las personas que te perjudicaron se han ganado cada consecuencia que les viene, y tu ira es válida, completa y enteramente válida. Pero la rabia estrecha tu visión hacia el objeto de la rabia, y ahora mismo necesitas el campo de percepción más amplio posible. La justicia es el destino. La claridad es el vehículo, mantente en él. También proteges tu estado espiritual con la misma intensidad. Proteges tu posición legal. Las personas que intentaron interferir con tu mente y tu paz comprendieron algo. Tu discernimiento, tu percepción, tu conexión con la fuente de tu protección. Estos son tus activos más irreemplazables para navegar lo que tienes por delante. Una persona agotada, ansiosa y desconectada espiritualmente es mucho más difícil de guiar que una persona firme, clara y cubierta.
Cualquier práctica que te mantenga alineado, la oración, la quietud, el tiempo en la naturaleza, el trabajo espiritual intencional, eso no es opcional ahora mismo, es central. Cuanto más claro sea tu estado interno, más aguda será tu capacidad para reconocer el momento adecuado, la puerta adecuada, el movimiento adecuado cuando aparezca. Antes de llegar a la restauración, necesitas comprender el alcance completo de lo que se te quitó. No para quedarte en el duelo, sino para pasar a la reclamación con una comprensión plena de lo que significa una rendición de cuentas. La riqueza generacional no es dinero en el presente, es infraestructura a lo largo del tiempo. Es el capital inicial que permite a alguien construir un patrimonio en lugar de pagar alquiler indefinidamente. Es la reserva que te permite asumir un riesgo calculado que una familia sin nada en reserva no puede permitirse. Son los recursos legales que te permiten luchar cuando has sido perjudicado en lugar de conformarte porque no puedes financiar un proceso prolongado. Es la red de seguridad que garantiza que una crisis sanitaria o una recesión económica no arrastren consigo toda la estructura de tu vida. Cada una de esas cosas te fue negada, no por las circunstancias, sino por diseño. Y el efecto acumulativo de esa negación a través de cada decisión que te viste obligado a tomar sin los recursos adecuados, a través de cada versión de ti mismo que tuvo que permanecer más pequeña de lo que podría haber sido porque los cimientos fueron robados antes de que te pusieras sobre ellos, es incalculable. El coste real de lo que se hizo no es solo lo que había en el patrimonio en el momento de la distribución, es todo lo que esa riqueza habría generado en tus manos y en las de los que vendrán después de ti. No solo se llevaron dinero, se llevaron la trayectoria de tu vida. Se llevaron la versión de ti que existe en un mundo donde se honró el testamento y se dijo la verdad. Esa versión de ti con más recursos, sí, pero también más enraizada, más segura de sí misma, más capaz de moverse por el mundo con la autoridad particular que da el estar sobre un terreno que realmente te pertenece. Esa es la versión que tanto esfuerzo dedicaron a evitar, porque esa versión de ti habría tenido la posición para hacer preguntas, la estabilidad para investigar, la credibilidad para ser tomada en serio en los espacios legales donde esto corresponde. Así que volvieron al origen, a la herencia, a la verdad biológica, a los cimientos, y lo desmantelaron antes de que pudieras llegar. He aquí el poder de ver esto con claridad. Cuando llegue la restauración, no aceptarás una devolución parcial, no te manejarán para que sientas gratitud por menos de la contabilidad completa. Entrarás en ese proceso sabiendo exactamente qué se te quitó, y no te irás sin todo lo que lleve tu nombre. Ellos tomaron la trayectoria, tú vas a reclamarla, y vas a construir más rápido de lo que ellos imaginaron porque has estado haciendo lo imposible sin los recursos que fueron tuyos todo el tiempo. Imagina lo que construirás cuando finalmente los tengas. Mientras has estado construyendo, algo se ha estado desmoronando en el otro lado. El tipo de culpa sostenida que proviene de este nivel de maldad sostenida no permanece en la mente. Migra al cuerpo, altera el sueño, genera el tipo específico de deterioro interno contra el que el dinero no puede aislar totalmente, por mucho que se haya adquirido mediante el robo. Algunas de las personas que participaron en lo que se te hizo están lidiando con condiciones que no tienen una explicación limpia y en sus momentos privados comprenden la fuente. La riqueza que te pertenece no se asienta en las vidas que la poseen de la misma manera que la riqueza robada nunca se asienta. Crea fricción, genera inestabilidad precisamente en los lugares donde la estabilidad debía ser la recompensa por todo lo que se hizo. Algunos de los participantes han adquirido todo lo que querían y han descubierto que lo que querían no funciona como habían planeado. La comodidad comprada con tu parte ha sido incómoda. La exposición legal se está desarrollando de formas que los participantes no pueden supervisar ni contener plenamente. Las investigaciones por fraude en herencias no se anuncian con antelación. Para cuando los investigados comprenden el alcance total de lo que se les viene encima, la acumulación de pruebas es ya demasiado importante para desmantelarla silenciosamente. Y las personas que han empezado a distanciarse discretamente de la coalición, las que están recalculando el riesgo de quedarse frente al coste de separarse, su retirada crea huecos. Los huecos producen exposición.
La exposición acelera la siguiente fractura. Tu nombre. No el nombre que se te impuso como elemento fijo del relato falso, el que está debajo de él, el que está unido al linaje del que intentaron excluirte, el que aparece o debería aparecer en los documentos que alteraron, en los registros que suprimieron, en un testamento que modificaron antes de que pudiera hacer aquello para lo que fue escrito. Ese nombre tiene peso. Está conectado a tierras que fueron trabajadas y mantenidas a través de estaciones y generaciones. Está conectado a un linaje de personas que construyeron algo real con la creencia de que llegaría adelante a través de la sangre y a través del tiempo. Ese nombre te lleva en él incluso cuando nadie lo ha pronunciado ante ti, incluso cuando las personas que lo conocían eligieron llamarte de otra manera, algo que te hiciera más fácil de contener, más fácil de descartar, más fácil de mantener alejado de lo que era tuyo. No desaparecen porque alguien los elimine de un documento. La biología no puede evitarse retroactivamente. La sangre de tus venas lleva la evidencia de tu procedencia en cada célula. Y el mundo posee ahora las herramientas legales y científicas para establecer lo que la sangre ya sabe en un formato que ningún tribunal puede descartar. Lo que fue eliminado del registro puede ser devuelto a él. Lo que fue borrado de la cuenta legal puede ser restablecido por la verdad que siempre ha existido. Cuando tu nombre sea restaurado en los lugares de donde fue quitado, cuando el registro oficial refleje finalmente lo que biológicamente ha sido cierto todo el tiempo, algo cambiará en ti que irá más allá de lo legal y lo financiero. La desalineación que has sentido desde la infancia, esa persistente sensación de llevar una identidad que nunca fue construida del todo para ti, empezará a resolverse, no al instante, sino de forma genuina, porque por fin estarás dentro de tu verdad real. Y piensa en las personas al otro lado de tu linaje real que han estado viviendo con su propia versión de la ausencia. Parientes que lo sabían o lo sospechaban y a los que se les dio un relato elaborado de por qué no había conexión. Algunos aceptaron ese relato y siguieron adelante. Otros nunca dejaron de sentir algo sin resolver. Algunos pueden haber estado buscando activamente, sintiendo la ausencia de alguien que debería haber estado presente en su linaje. Tu verdad biológica no solo te devuelve a un linaje, potencialmente te devuelve a un linaje a ti. Personas que llevan la misma sangre, la misma herencia espiritual, los mismos dones. El muro entre ellos y tú fue construido por el fraude. Y el fraude, a diferencia de la sangre, no dura. Las personas que borraron tu nombre creyeron que estaban eliminando algo permanente. Lo que realmente hicieron fue forzar a tu nombre a acumular presión bajo la superficie. Presión que ahora regresa con una fuerza que nunca habría tenido si simplemente hubieran dejado que la herencia llegara a ti de la forma prevista. Tu nombre vuelve, y vuelve con mucha más autoridad de la que nunca debió llevar silenciosamente. Pasaron años y gastaron recursos y energía tratando de evitar este momento. Cambiaron su paz, su salud y su integridad por la comodidad temporal de tu parte robada. Y después de todo, cada reunión de la coalición, cada registro encubierto, cada interferencia encargada, cada acto desesperado de mantenimiento de una mentira que siempre iba a resquebrajarse. Aquí estás tú, en plena posesión de tu claridad, tus dones, tu protección y la verdad que no pudieron enterrar permanentemente. Eso no es suerte, es un veredicto. Ve a cobrar lo que es tuyo, la riqueza, la tierra, la verdad biológica, el nombre, cada pieza de la herencia que creyeron que nunca serías lo suficientemente fuerte para reclamar. Eres lo suficientemente fuerte. Siempre eres lo suficientemente fuerte. Esa es la única cosa en todos sus cálculos, en toda su coordinación, en todos sus años de esfuerzo, que nunca encontraron la manera de quitarte. Elegido.